Ya cualquier cosa, si alguien está agregando al grupo, me habla nomás por favor por el micrófono para que así lo agreguemos. ¿Está bien? Ya. Entonces vamos a hablar sobre qué es la patogenia de la infección bacteriana. Vamos a hablar que la infección bacteriana comprende tanto el comienzo del proceso infeccioso y los mecanismos que va a tomar este microorganismo para provocar la aparición de signos y síntomas de una enfermedad. Para esto, cada bacteria o cada microorganismo tiene que tener primero una adhesión a las células hospedadoras. Posteriormente, esto va a haber una persistencia por parte de la misma. También tiene que haber una de las características más importantes es la invasión de estas células, tanto a los tejidos como a las células vecinas del hospedador. ¿Ya? Estas van a causar una toxigenicidad y van a presentar capacidad para evadir o sobrevivir al sistema inmunitario o de defensa del hospedador, ya sea animal, planta u otro organismo grande, multicelular. ¿Ya? Para esto, para este tema, tenemos que hablar sobre unos términos que son importantes, que no debemos olvidar. ¿Ya? Uno, ¿qué tenemos por portador? Es, como les decía, la persona o animal con una infección asintomática que puede transmitir a otra persona u animal susceptible. Perfecto. Posteriormente, ¿qué es la infección? Ya habíamos dicho que el crecimiento se debe a la multiplicación, el crecimiento bacteriano se debe a la multiplicación de un microorganismo, ¿no ve? Entonces, ¿qué es la infección? Es la multiplicación de un microorganismo, pero de este que ya sea infeccioso, que llegue a causar una enfermedad dentro del organismo. Esa misma multiplicación de esta bacteria puede formar parte de la microbiota, tanto del tubo digestivo o del lugar donde esté yendo a infectar. ¿No ve? Ya habíamos dicho que nosotros tenemos una microbiota normal en el cuerpo humano. Dos, tres, perdón. Ahora, ¿qué vamos a hablar sobre qué es invasión? La invasión es el proceso a través del cual la bacteria, parásito animal, hongo, virus, penetre a las células del tejido, tanto del hospedador, ¿ya? Y este se disemine dentro de ese mismo organismo. ¿Qué es la microbiota? Es la flora microbiana que habita en las personas sanas, ¿ya? O sea, como habíamos dicho al principio, todos tenemos una microbiota normal, que son bacterias que van a ser saprófitas en el lugar donde estén alojadas, ¿ya? Tenemos tanto a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, a nivel de la mucosa transitoria, también tenemos una microbiota normal. Perfecto. Ya. ¿Qué son no patógenos? Es un microorganismo que no es patógeno. También puede formar parte de la microbiota normal. ¿Ya? Esos son los no patógenos. Ahora, ¿qué son patógenos oportunistas? Son microorganismos con el potencial de producir una enfermedad solo cuando la resistencia del hospedador es deficiente y cuando el paciente se encuentre inmunodeprimido. ¿Ya? ¿Qué es patógeno? Aquel microorganismo que pueda causar una enfermedad. Dentro de esto vamos a ver qué es la patogenicidad, que es el potencial de este mismo organismo, pero el potencial de, de causar una infección y este mismo causar una enfermedad. ¿Ok? ¿Qué son los superantígenos? Son toxinas formadas por proteínas que se activan en el sistema inmunitario fijándose al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Esto tiene también, o también los receptores linfocíticos T, y que estimulan un gran número de linfocitos T para que produzcan cantidades masivas de citotoxinas. ¿Ya? ¿Qué hablamos por toxigenicidad? Es el potencial de este microorganismo de producir una toxina, el cual contribuye a un incremento de la enfermedad, ya sea de esta va a ser una toxina tanto endotóxica o exotóxica, ¿ya? Después, ¿qué vamos a tomar por virulencia? Virulencia es el potencial cuantitativo de un microorganismo de producir una enfermedad, ¿ya? O sea que se va a tomar en cuenta esto como potencial cuantitativo. Si este microorganismo va a necesitar de poca multiplicación de bacterias
para llegar a producir una enfermedad. Entonces quiere decir que un microorganismo va a ser virulento. Dependiendo de esto, vamos a ver si va a ser muy virulento, va a ser virulento o levemente virulento. ¿Ya? Los microorganismos virulentos también generan la enfermedad cuando un pequeño número se introduce en el organismo. La virulencia abarca la adhesión, la persistencia, invasión y toxigenicidad. ¿Ya? No se olviden la diferencia entre toxigenicidad y virulencia. La virulencia es la cantidad del microorganismo que va a tener, o sea, la capacidad de ese microorganismo que va a tener para causar la enfermedad. En cambio, la toxigenicidad es la capacidad de producir una toxina que contribuya a una enfermedad. ¿Ok? Ahora, la identificación de las bacterias que causan enfermedades. ¿Cómo vamos a identificarlas? Vamos a identificarlas dependiendo dónde van a ser su microbiota normal. Tenemos a nivel del intestino, vamos a ver, tener bacteroides, los clostridoides, los Prevotella. Vamos a tener a nivel de la piel los Staphylococcus, que son los más conocidos. A nivel de la boca, los Streptococcus, Neisseria, Candida. A nivel de la vagina, igual vamos a tener una microbiota normal. Ya dependiendo de esto, va a ser dónde se va a alojar. Igual como les comentaba, cuando teníamos la clase de generalidades y también la que hemos tenido la primera clase que tuvimos, que va a depender mucho del microorganismo, cómo va a tener esa patogenicidad y qué factores genéticos van a tener para ingresar a de una bacteria a un tejido, ¿ya? Pero eso va a depender de qué? De que si en ese lugar, por ejemplo, digamos, la piel va a tener sus estafilococos, ¿ya? Posteriormente, si nosotros hacemos una herida o una solución de continuidad, propiamente dicha, en ese lugar la bacteria va a ir a causar, ¿por qué? Porque va a estar fuera de su microbiota normal, el cual va a entrar o va a ingresar, digamos, a tejido celular subcutáneo y posteriormente pudiendo llegar a la circulación. Cuando llegan a estos lugares, ellos van a llegar a causar, porque no van a estar en su ambiente normal. Entonces van a tener distintos factores por los cuales también a nivel de su ADN que van a llegar a producir, porque no va a ser el lugar donde normalmente se encuentra. ¿Por qué? Porque también el cuerpo va a crear, digamos, anticuerpos hacia esas bacterias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se realiza la transmisión de estas bacterias? Las bacterias se adaptan a diversos ambientes que comprenden fuentes externas. Uno va a ser, obviamente, la tierra, el agua, la materia orgánica que va a estar en su entorno. También va a tener fuentes internas encontradas dentro de los insectos vectores. Obviamente no solamente afectan como el dengue, ¿no? No solamente habitan en los humanos, sino tienen un vector, el cual van a tener también su ciclo, ¿ya? O también donde va a haber su multiplicación, tanto de ellos, y se va a volver más virulento o menos virulento, ¿ya? También van a tener los hospedadores, que son animales, seres humanos, donde generalmente habitan y subsisten ellos, ¿ya? También vamos a tener otros factores, como ya habíamos mencionado antes. Estos factores van a depender si son, ¿cómo decirlo? El pH, el ambiente en el que se encuentran, el tipo de temperatura que van a tener, la necesidad de oxígeno, si van a ser, como ya habíamos revisado en los otros temas, si esos van a depender de utilizar oxígeno o no, van a depender de tener en su entorno un tipo de pH, un tipo de ion o un tipo de osmolaridad también. ¿Listo? Entonces, como vemos, siempre vamos a tener un ciclo para todo ese tipo de, de transmisiones. Va a haber un ciclo evolutivo de la bacteria, del microorganismo que va a ser el que va a producir la enfermedad. Vamos a tener tanto los que van a transmitir a nivel se van a transmitir por alimentos, y eso obviamente va a tener una repercusión porque va a tener un ciclo a través del animal, o también podemos ver a partir de los utensilios que tengamos en casa, el tipo de vegetal que vamos a utilizar, porque las bacterias obviamente ya habíamos mencionado que no solamente viven en animales, sino también en superficies, como también estaba hablando ahorita
No solamente los microorganismos no se los considera solamente bacterias, sino también los virus, los hongos, los parásitos. Entonces, estos van a tener una sobrevida a nivel de todo el, el macroambiente que tenemos nosotros, ya que es nuestro entorno. Entonces, en base a eso, vamos a ver la capacidad de transmisión, o sea, va a influir todo esto. Y obviamente todos esos factores ayudan a que un microorganismo llegue a causar una enfermedad, ¿ya? Estas vías de transmisión también que vamos a englobar va a tener distintas formas de ingresar, ¿ya? Uno va a ser la vía de transmisión, va a ser, digamos, un ejemplo, ¿no? Va a entrar por vía de transmisión respiratoria. El mecanismo de transmisión va a ser la inhalación. Después, ¿dónde va a llegar a alojarse? En la bacteria, perdón, en la mucosa respiratoria. Mayormente puede ser en los alvéolos, ¿no ve? Por ejemplo, por ejemplo, lo que estamos ahorita en el boom de las neumonías es el coronavirus, el COVID-19. ¿Por qué? Porque este llega a alojarse a nivel de los alvéolos, entonces llega a producir una patogenicidad en ese lugar, ¿ya? Ahora, esto obviamente, posteriormente de llegar a la entrada, al lugar donde se va a alojar esa bacteria, va a causar una enfermedad. Ya habíamos dicho, dependiendo de su virulencia y su patogenicidad, su toxigenicidad, ¿ya? Puede producir meningitis, neumonía, tuberculosis. También por los bacilos de Koch, ¿no ven? Que estos llegan a transmitirse, obviamente por vía respiratoria, viajan a través de unas gotitas que se llaman las gotitas de Fluger, y esas microgotitas van a llegar a entrar por vía respiratoria. Obviamente nosotros el mayor porcentaje de mecanismo de transmisión va a ser la inhalación. Obviamente inhalación directa, ¿no? Posteriormente también vamos a tener la que es por contacto indirecto, digamos, que vamos a por superficies y que nosotros vamos a llegarnos a frotar o vamos a hacer llegar de alguna manera a las vías respiratorias. ¿Ok? Un ratito. Perdón. Listo. Otro ejemplo, digamos, es la vía de transmisión, la digestiva. ¿Ya? Mayormente en la Shigella o también en la Salmonella. ¿Ya? Estos van a tener va a tener un mecanismo de transmisión, obviamente va a ser la ingestión, ¿ya? De algún alimento contaminado con uno de ese tipo de bacterias. Obviamente, esto va a entrar a través de toda la mucosa gástrica superior, toda la vía oral, lo que es el esófago, a nivel del estómago y posiblemente llegando a los intestinos, ¿ya? Ahora, cada uno de estos obviamente se va a alojar en distintos lugares del intestino o del estómago, ¿ya? ¿Dónde va a ser su vía de entrada? Mucosa gastrointestinal. ¿Qué enfermedades pueden llegar a causar? Dependiendo también del microorganismo, van a causar botulismo, cólera y la gastritis ulcerosa. Obviamente aquí entra uno de los patógenos más importantes, que es el Helicobacter pylori. Obviamente vamos a tener una microbiota normal de estos, pero cuando excede también el número de estas bacterias, y va a estar más que todo por la influencia también que habíamos hablado del pH, a veces cuando este pH cambia, hace que el Helicobacter pylori se prolifere en este ambiente. Entonces ya ahí vamos a hablar sobre una úlcera gástrica causada por el Helicobacter pylori. ¿Ya? Obviamente cuando lleven gastro van a profundizar esto. Van a ver lo que es la localización por Helicobacter pylori, cuánto es el tratamiento, a qué grados van a llegar. Lo que ustedes tienen que saber ahorita es la vía de transmisión, su mecanismo de transmisión, la vía por donde va a entrar y qué puede llegar a causar y qué microorganismos son los más importantes. ¿Ok? Ahora otro va a ser la vía cutánea. Por vía cutánea, obviamente va a ser siempre por contacto directo para la piel. ¿Ya? Mayormente puede llegar la vía de entrada va a ser obviamente la piel, la enfermedad, o una de las más importantes, la lepra, y el agente va a ser el microbacterio leprae.